El terreno político es una especie de mar. Nunca se encuentra en calma. Lo que se presume como hecho se deshace. Las promesas se convierten en demagogia. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Desde el 2018 a la fecha, el escenario público ha cambiado. Se ha mantenido convulso, enfrentado, polarizado. Ante la falta de un proyecto, la oposición ha sufrido diversas derrotas, a pesar de que en 2021 logró mantenerse con escándalos como los de Alito Moreno y Murillo Caram. Según las encuestas, hoy sigue en picada. La coalición Juntos Haremos Historia, rumbo a 2024, se prepara para arrasar en los comicios nuevamente. Ante tal predicción, la carrera por la sucesión ha tomado protagonismo al interior de esta. Sin piso parejo y con proyecciones distintas, Ricardo Monreal, sintiéndose en desventaja, ha construido acuerdos al interior y fuera de la coalición. Entonces, preguntémonos, ¿el Senado y la fracción parlamentaria de Morena está dividida? ¿Monreal no figura entre los favoritos del presidente? ¿Será el candidato de la oposición? ¿Cómo va la carrera en Michoacán? Para esto y más, hoy, con peras y manzanas, tres corcholatas del periodismo y la opinión pública compartirán su análisis desde algún lugar de la capital, en algún rincón de la Loma de Santa María, en el sistema michoacano de radio y televisión. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a abordar un tema que vamos a intentar aterrizar en el Estado, pero que es un tema nacional porque hace algunos días pues hubo, diría Ricardo Monreal, una tormenta política en el Senado. Y eso nos ayuda a poder entender cómo viene el siguiente año en las dos gobernaturas que se van a jugar y cómo viene también el 24 para la cuestión presidencial. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que Ricardo Monreal parece que quedó fuera de la lista de los presidenciables de Morena y de sus aliados, pero pareciera que está tejiendo, por otro lado, con la oposición su posible candidatura. ¿Qué territorio, qué terreno nos va a dejar esto en el 24? No lo sabemos, es algo digno de analizar y sobre todo, ¿cómo se va a tomar en el estado de Michoacán? Porque tomemos en cuenta que en el 24 también hay elecciones, no solo de alcaldías, no solo de diputaciones locales, sino también de diputaciones federales y sobre todo de senadores. Para eso y muchas otras cosas más, voy a presentar a los panelistas que hoy nos acompañan. Tenemos a Miguel Ángel Ochoa. Él me dijo, analista, en todos los términos analista. Y para todas las empresas, para todas las dependencias. Miguel Ángel, bienvenido. Entiendo que eres administrador, ¿verdad? Y pedagogo. Y pedagogo, claro. Pues bienvenido. Yo quiero que ahorita nos des tu opinión de cómo ves estas cosas. Tenemos también a Miguel Ángel. ¿Cómo te presento? ¿Te presento, no? ¿Con nombre completo? Como tú quieras, como gustes, José Miguel. ¿Por qué es José Miguel, José no Miguel Ángel? Me quedé con el otro Pompa, ¿te acuerdas? El otro que tenías. Ajá, sí, le mandamos un saludo a Miguel Ángel Pompa. José Miguel Pérez Pompa. Pompa mejor, ¿no? Pompa está bien. Es conocido Pompa así. Fundador de Morena, abogado, columnista. ¿Cómo estás, Pompa? Muy bien, con el gusto de visitarlos en este ejercicio. Perfecto. Yo creo que va a ser importante también la opinión que tú nos des, precisamente cómo se ve desde dentro. Sí, y tenemos a Elizabeth Juárez, politóloga, me decía de la UNAM. Así es, orgullosamente Puma. Ya en Michoacán desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya trabajando con carta aquí de naturalización. Ok, perfecto. Bueno, pues no sé, yo nada más les aclaro que no hay reglas, ¿sí? Ustedes arrebátense la palabra si quieren, háganlo con respeto, claro está. Y empezamos contigo, Miguel. ¿Cómo viste este tema? ¿Cómo viste la movida de Monreal en el Senado y cómo ves la carrera hacia el 24? Mira,
Benjamín. Bueno, primero agradecer a ti la invitación, el espacio aquí con los compañeros Miguel, Elizabeth y obviamente a tu auditorio. Creo que desde hace tiempo, es decir, desde hace unos meses, se viene entendiendo la idea, o a Monreal le queda muy claro que él no es el candidato, ¿no? En el sentido de que Andrés Manuel no necesariamente lo pone en este lugar hegemónico y no es el predilecto. Él, asimismo, o mejor dicho, él en varios medios de comunicación ha manifestado que se le ha bloqueado puesto que se le responsabiliza de los malos resultados que tuvieron en las últimas elecciones en función de, obviamente, los procesos que se hicieron en Ciudad de México. En ese sentido, él ha entendido que ha dejado de tener ahora sí que el apoyo directo de Andrés Manuel y ha empezado a tejer de alguna u otra forma sus redes, tratando de abrir el espacio y la posibilidad de que sean muy probablemente otros partidos los que auspicien o los que lo lleven hacia adelante. Si revisamos las encuestas, para no extenderme en este momento, si revisamos las encuestas, no necesariamente es una figura preponderante en este momento. Puede crecer muy probablemente. ¿Tiene condiciones que otros no tienen? Seguramente, porque él se ha mostrado en mucho tiempo como una persona que aglutina, que trata pues de alguna u otra manera limar asperezas. Es una persona obviamente con una capacidad política de alguna u otra forma bien sabida, y en ese sentido hay otros poderes políticos que no lo ven mal, pero no necesariamente eso lo tendría que poner en el lugar preponderante. Creo que de aquí en adelante un factor fundamental va a ser cómo las encuestas, todas esas empresas encuestadoras van a empezar a medir mes con mes cómo es que el auditorio los observa, ¿no? En este caso estamos hablando de Monreal como parte de Morena. Yo quiero pensar que todos nos hemos preguntado cuál es el poderoso punch que tiene Morena. Yo regularmente les digo, bueno, es que Andrés Manuel se quedó con todas las causas y repartió todas las culpas, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, lo importante sería saber si Monreal se suma a la causa morenista con todo este envión de fuerza que tienen ellos, o si en algún momento se escapa de este marco guinda y entonces emprende campaña con una propuesta diferente que está extremadamente devaluada, que creo no ha entendido qué es lo que está pasando en el país, ni les interesa moverse, que es lo más ridículo de todo, a pesar de ver los números, porque no tiene la narrativa necesaria para de verdad enfrentar el 2024. Ok, Pompa. Pues mira, yo creo que lo podemos resumir en primera como el mismo Monreal dijo: soy el arma secreta. Yo creo que Ricardo Monreal, sigue más que vigente en la Cámara de Senadores. No es muy de mi grato pensar este personaje, porque a final de cuentas hace lo que cualquier político debería de hacer en sus funciones, que es tener el poder, ejercerlo y controlar a un equipo que pues lo ha estado controlando. No han salido tampoco las estrategias de mandar distintos senadores que estaban de licencia, haciendo cosas tal vez sin mucha importancia, para intentar restarle o contrarrestarle el poder a Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal ahorita se sigue plantando como ese contrapeso, algunos lo quieren ver así, incluso al mismo presidente. Obviamente por lo mismo hay mucha gente que lo acusa de traidor, y seguramente ha tenido actividades o ha hecho cosas que lo puedan considerar como traidor. Ya lo bien decía mi tocayo, el tema de las elecciones en la Ciudad de México, en donde propone gente que no es de la génesis del movimiento, y ganan o hacen perder a los del movimiento, y desde ahí se empieza a generar una tormenta política, ¿no? Como él lo dice. Ahora, hay un tema muy importante, y es lo que tendría que ver al menos los que controlan o los que dirigen a Morena dentro del Senado, y es pues que no existe dentro del Senado un Morena fuerte, que existe un perfil fuerte y existe un equipo fuerte, que en este momento es el de Ricardo Monreal, con los de la oposición y con algunos personajes de Morena, incluso aquí los del Estado, y hay que tenerlo y hay que decirlo con la libertad pues que eso nos indica, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo yo que
él generó esta tormenta política, pero no fue el único que la generó. Si bien fue un compromiso del mismo compañero presidente de haber dicho que él era el que tenía que abanderar el tema de la coordinación de la bancada en el Senado por parte de Morena, pues no ha habido la suficiente posibilidad de los demás compañeros que también son importantes senadores para poderle hacerle un contrapeso real. Y lo vemos con Martí Batres, con Gabriel García, con Alejandro Peña cuando estuvo, y pues no sé. Olga Sánchez Cordero. Y que yo creo que parte de la jugada de dejar de ser secretaria de gobierno y enviarla para allá era eso. Sí, y no salió. Y no se dio. Vamos a ir a una pausa y regresamos con tu opinión, Eli. También me gustaría que nos dieras como tu opinión en este panorama general y después entremos en los detalles, en los nombres y aterricemos las cosas. ¿Sí? No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Ya no entretengo. Eli. A mí me parece muy interesante cómo colocas en primer lugar, digamos, como tema de la discusión, a un actor como Ricardo Monreal, que pese a no tener la simpatía, ni evidentemente ser la corcholata favorita del presidente, ni contar con la mayoría en las encuestas, cómo sigue pues marcando la agenda, ¿no? Creo que Ricardo Monreal se sabe pues un actor que digamos, no tiene la menor posibilidad para ser candidato de Morena, pero cómo su operatividad política, la experiencia que ha acumulado, también hay que decirlo de la mano del propio López Obrador, pues hoy le permite tener posiciones tan importantes como es el Senado de la República. Y justamente también, bueno, esta semana Cepeda Patterson decía que prácticamente la continuidad de Morena para el 2024 es inminente, ¿no? Es decir, tenemos prácticamente 8 años de obradorismo por delante y creo que en ese sentido Ricardo Monreal, pese a no ser el candidato y evidentemente tampoco ser, yo le veo pocas posibilidades de que incluso lo sea por la coalición o por la alianza opositora, pues va a seguir pues siendo un fiel de la balanza tanto al interior de Morena como hacia el exterior. Y bueno, pese a lo que podíamos esperar, no ha sido la oposición quien le ponga sazón a este muy adelantado proceso electoral, sino ha sido dentro del propio Movimiento de Regeneración Nacional, donde empiezan a darse estas tormentas o estos movimientos telúricos que nos están devolviendo la política al final del día, ¿no? Porque pareciera que estaba todo clausurado al estar altamente centralizado en el presidente de la República. Y bueno, pues con este 60% de aprobación que tiene con la ciudadanía, pues pareciera que no hay otra opción más que esa. Y es Ricardo Monreal quien le está poniendo sazón al proceso electoral. Y eso lo celebro. ¿Tú consideras que Ricardo Monreal no podría ser candidato? O sea, de verdad es una pregunta, pero lo acabas de decir. ¿No podría en algún momento anunciarse como candidato de la oposición o que la oposición no lo recogería? ¿Tú consideras que no? Creo que ha habido las invitaciones, de hecho él lo ha hecho público esta semana justamente con Aureoles, todo por lo ejemplo. que era de acción nacionalista, ¿no? En algún momento dijo, yo soy de convicción, acción nacionalista. Ha dicho que quiere ser el presidente de la reconciliación. Pero es un político profesional y él sabe que las derrotas engrandecen, ¿no? Generalmente. Y él sabe que no es esta, vendrán otras posibilidades. Entonces yo veo a un Ricardo Monreal de largo aliento y desde luego pues va a tejer pues para el futuro. Sí, ¿no? Tú lo ves más bien como que es bluff, ¿no? Esa parte de, pues me siento como Movimiento Ciudadano como en el 2018 a ver qué, o sea, como esa presión, porque digo, eso fue lo que le valió su senaduría, ¿eh? O sea, el que no haya sido aceptado, el que no haya sido tomado en cuenta para ser candidato como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y pues al día siguiente lo vimos sentado con Dante Delgado y después a los 2 días sobre carretera Obrador habla con él y es donde claro, ajá, pero el propio Andrés Manuel. Claro, para evitar esa decisión que si bien es cierto como tú decías, pues se ha puesto en contra en algunas zonas del país de los perfiles del Morena cuando son candidatos, pues hay que decir las cosas como son. La mitad de la Ciudad de México la perdió Morena y se le acusa en gran medida a que Monreal,
pero en contra. O sea, yo no estoy diciendo que Monreal ganó, pero sí hizo que se perdiera, pues abonó a que perdiera. Miguel. Pues precisamente es el argumento que yo te ponía sobre la mesa en mi primer participación. Yo creo que lo interesante, por lo menos desde mi perspectiva, es pensar si el tema está en función de Monreal, si tiene la capacidad narrativa, si tiene la capacidad en cuanto a lo que él significa para verdaderamente echarse al hombro a un número de obviamente morenistas que pueden estar a favor de él o no. ¿A qué me refiero? El problema más grande es que Andrés Manuel vino a reventar los patrones que antes veníamos consumiendo. Es decir, antes tenías una estructura territorial, tenías todos los arreglos con fulano perengano, todos se alineaban y vamos adelante. Pero Andrés Manuel, en contra de todo, logró desarrollar una narrativa donde tiene a un sector de la población cautivo con un voto duro fundamental, absolutamente preciso, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Elizabeth. A ver, Monreal, como buen político, sabe que existe un aquí y ahora, pero existe un mañana. Claro. Y él lo que está haciendo no es construir para el 24. Yo prácticamente te podría jurar que que él ya se vio fuera y dice voy, pero para el 30. Exactamente. Exacto. Tiene que empezar a construir una posición muy poderosa desde fuera de Morena, pero tiene que retomar otra vez cuál es la causa. Yo les pongo aquí sobre la mesa. A ver, al final del día, como decías, está cantado que el 2024 es para Morena. ¿Les guste o no? Las encuestas lo dicen, pero aparte, el sentimiento lo dice. La gente en la calle lo demuestra, ¿no? Independientemente de que les muestres argumentos estadísticos de cómo están las cosas, si mejor o peor, la gente tomamos el 80% de nuestras decisiones no con la parte racional, ¿no? Él nos enamoró. Yo estoy de acuerdo, pero también creo que la prueba de fuego es el Estado de México. Sin duda. Creo que esa es la que va a terminar por, no sé si tengo un 80% de seguridad, creo que tendría el 20 ya cuando vea que Morena gana el Estado de México. Si gana, es natural que va a ser un picnic. Sí. Las encuestas vienen en un declive brutal. O sea, el PRI cada día más está contrayéndose. Las encuestas marcan... Efectivamente. Sí. Adelante, Miguel. Que te interrumpa, pero hay una en alguno de estos sondeos o encuestas que han hecho, hay una pregunta que nos ayuda mucho a entender toda esta situación, que es clave, creo yo, porque dice, ¿con qué partido te identificas más? Ya ni siquiera es cuál es de tu preferencia, ni como por cuál partido votarías. Y es donde sale Morena, con el 40-60% de que la gente, la de a pie, se identifica. No que, yo pienso votar por ellos, porque a veces lo puedes hacer por pragmático, porque crees que en este momento el candidato o el partido puede dar las mejores intenciones. O tu comadre, o porque tu comadre es candidato, exactamente, y dices, pues esta vez voto por estos. Pero no, la gente se identifica con ellos porque la narrativa se ha ganado, y la narrativa pues tiene que ver también mucho con los sentimientos, pero los sentimientos van apegados a la realidad, pues no es una invención, a final de cuentas, de que lo que se esté logrando, por eso la misma gente se identifique y lo defienda. Vivimos en un estado de pobreza laboral. Si tú revisas las estadísticas, por ejemplo, de Morelia, para la estadística, Morelia es un municipio rico. Existe 2% de pobreza extrema y dice que es un 5% de pobreza regular. Yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad ese es el sentimiento de los que vivimos, por ejemplo, en esta ciudad y en el estado? El problema es que son datos, ¿no? La información es otra. Y en ese sentir es donde estoy absolutamente de acuerdo contigo, Miguel. La gente está viendo otras cosas. Por eso, más allá de Monreal y por eso, más allá de quién sea el que al final pueda encauzar a todos, el problema es qué está construyendo la oposición. En este momento, nada. Vamos. Pasaron 4 años y no entendieron nada, ni lo que pasó en el 2018 y bueno, tampoco lo que pasó en la elección pasada. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Eli, ¿te parece? Justamente nos haces ese comentario porque yo quiero intervenir lo menos que sea y que ustedes ahí vayan desarrollando las cosas. No se vaya de acá. Esto es Peras y Manzanas.
Estamos de vuelta. Eli, no entretengo más. Te cedo el micrófono. Sí, a mí me parece que la oposición muy poco ha hecho para pues generarle un contrapeso al presidente de la República. Yo lo escribí hace algunos días. Da la impresión que prácticamente están administrando la parcela, ¿no? Es decir, como medio controlando las estructuras al interior de sus partidos, del PRI, del PAN, lo que queda del PRD. Y yo creo que también es bastante sintomático el hecho de que el principal candidato de oposición, que es Luis Donaldo Colosio Riojas, Según Encol, decía que era. Pero además, a ver, es el candidato con mejor posicionado en las encuestas, pero es el que además abiertamente ha dicho que no quiere contender en el proceso de la candidatura presidencial a 2024. Entonces, eso me parece que nos dice mucho, porque al final del día el mérito que tiene, que es un joven político, digo, es presidente municipal de Monterrey, ¿no? Sí. Pero a ver, su mayor trayectoria es el nombre y apellido de su padre. Claro. Entonces, insisto, y el hecho de que hoy estemos hablando de Ricardo Monreal y no de ningún otro actor hacia afuera, claro. Pues nos está un poco marcando la agenda hacia el 2024, ¿no? Entonces, yo decía, dudo que vaya a ser el bateador emergente, ¿no? O el arma secreta de López Obrador. Y yo esperaría, bueno, pues ver mucho más de Monreal para los próximos años, y lo veo manteniendo esa actitud virtuosa y prudente, muy republicana, construyendo, pues para los próximos años, pues una candidatura, ¿no? Y una consistencia, una congruencia. Yo creo que de todas las fichas en Morena es el más parecido a López Obrador. Ha sido un político que se ha hecho de las derrotas, insisto, desde que estaba en el PRI. También ha sido diputado, senador. Entonces, bueno, pues nos queda Monreal para rato. Fíjate que yo estaba analizando, ¿no?, el tema del Senado. Recuerdo mucho cuando, pues, Martí Batres recién llegó en el 2018 esta legislatura, o sea, en la Cámara Alta. Martí Batres estaba bastante empoderado y Monreal lo fue anulando, ¿eh? ¿Se acuerdan que exhibió una vez un audio? Y eso fue la tumba de Batres. O sea, Batres ya no sale ni a dar declaraciones. Porque Batres ya está muy empoderado ahorita para la Ciudad de México. Sobreprecisamente ha venido operando. Ajá, que esa es otra cosa. Ajá, claro. Sí, yo hablaba en el Senado. En el Senado realmente lo anuló. Y recuerdo mucho, pues, la cercanía de Gabriel García con Andrés Manuel López Obrador, y el hecho de que ahora al interior de Morena en el Senado ni siquiera ellos le hayan podido hacer frente, y saber que Monreal tiene la Junta de Coordinación Política, que ahora tendrá la mesa directiva, y que es y que es el líder de la bancada de la fracción, pues, más amplia en el Senado, pues no es menor, ¿eh? No por algo Andrés Manuel López Obrador ya no envía iniciativas vía el Senado, ¿eh? O sea, eso tenemos que tenerlo, se lo manda Nacho Mier. Hay cosas ahí que están entrampadas. No sé si está previendo algo, no sé. Lo que yo reconozco es que Monreal es muy astuto. Y efectivamente, en lugar de estar hablando de Movimiento Ciudadano o... ¿Quién les gusta? Anaya, Margarita Zavala. Caja, Anaya, Margarita Zavala. Ni siquiera son cosas buenas, ¿no? Está, por ejemplo, el tema ahorita muy así latente de Enrique Alfaro, que así como Silvano aquí apareció empujando a un profesor allá en Aquila, pues Enrique Alfaro más bien sale amenazando estudiantes o trabajadores de la UDG, ¿no? O sea, de la rectoría, sí. Exactamente. Entonces, pues nada más puedes hablar cosas pero son malas. Cosas locales, ¿eh? O sea, ni siquiera me parece que trasciendan a nivel nacional. O sea, sus retractores están dentro de ellos mismos. Es donde incluso pues te marca la pauta de que no puedan hablar de ellos, porque ves las mismas encuestas. Y si tú dices por qué Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que tiene 2 estados que controla, o según controla, entre comillas, ¿por qué tiene un porcentaje de aceptación menor o que lo pudiera hacer perder el registro electoral? Porque realmente pues no lo está controlando los estados y la gente no tiene preferencia por ellos. Entonces sí es un tema nacional. El hecho de que nosotros desdibujemos, hablando como la población, a la oposición, no quiere decir que no estén trabajando algo, aunque lo estén haciendo mal, creo yo. Y no lo han hecho bien, pues, en 4 años, como tú bien referías, pero no significa que no estén haciendo nada. Yo también, por ejemplo, veo que el Ricardo Monreal de Movimiento Ciudadano es Enrique Alfaro. Va a ser el revulsivo de Movimiento Ciudadano, aunque quieran a Donaldo Colosio.
O sea, ¿tú de verdad crees? Claro. Pero coincido con Benjamín que sin duda la elección del siguiente año en el Estado de México pues va a ser el laboratorio, ¿no? Y lo que logra hacer Movimiento Ciudadano, impulsando ya sea la candidatura de Cepeda o incluso aliándose con algún otro partido, creo que será determinante para la alianza que se pueda construir, o bien pues para ir como una alternativa tanto pues a Morena como a la alianza PRI-PAN-PRD, ¿no? ¿Cómo ven? Digo, ya hablamos de Monreal, todo esto que generó. Adán Augusto, Sheinbaum. ¿Quién se me está yendo? Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo ven? Noroña también. Noroña va a perder la encuesta. Bocho. Dice que él va en bocho. Los demás en Lamborghini. Ajá, y qué bueno que él sepa, y a mí me parece que es una actitud buena que él diga que pues él se va a ceñir a los resultados, ¿no? No tanto, Monreal dice, no quiero encuesta, porque eso es antidemocrático y nunca las transparentan. Claro. Es donde yo digo, creo que puede haber una ruptura. No sabemos, imagínense que le ofrecen la Secretaría de Gobierno para que no se vaya. Y entonces construye para el 30. Pero ¿cómo ven a los demás perfiles dentro del Morena? Mira, el problema desde mi perspectiva, y perdón que sea insistente en esta parte, es la capacidad de engagement, de cómo me puedo verdaderamente hacer un representante de un X o determinado grupo de personas, ¿no? Sheinbaum, ¿en qué medida ha venido subiendo las encuestas? Porque para todos sabemos, se ha dedicado a salirse de la Ciudad de México y estar haciendo campaña, ¿no? Decía Elizabeth de manera muy atinada. A ver, la campaña obviamente la empezamos hace mucho tiempo. Bien dice el dicho que el que pega primero pega dos veces. Estos van, obviamente, todas las encuestas los ponen cada día mucho. Ya están mínimo 15 puntos por encima de esta alianza PRI-PAN-PRD y los que se quieran sumar. Pero lo que quiero decir aquí es que Dante Delgado ha sido muy inteligente en el sentido de no querer sumarse al esfuerzo de esta alianza. ¿Por qué? Porque la gente, todo lo que sepa a verde, blanco, rojo, azul y amarillo, no lo quiere ver. Siento que Movimiento Ciudadano está pensando más allá en constituirse como la verdadera oposición. Claro, ese es el problema. Después, yo les pregunto... Ahorita es sobrevivir y después... ¿Cuáles son las causas de Movimiento Ciudadano? Las causas, aunque estén ahí subrepticiamente hablando, ellos están atendiendo, en teoría, desde sus estatutos a las minorías. Ajá, sí. Lo que Morena, de alguna u otra forma, por lo menos no en los números, ha hecho. Porque entienden perfectamente las matemáticas, ¿no? A ver, si tenemos más del 60% de la población que vive en estas condiciones y somos a los que nosotros les estamos dando, evidentemente, mientras ellos voten por nosotros, los demás pueden hacer lo que quieran. El problema es que va a llegar este desgaste natural del gobierno, ¿no? Alfaro se está desgastando porque está en el gobierno y entonces lo van a estar atacando, propios y extraños. No, claro, sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Ebrard, pues es muy agradable incluso a la competencia. Es lo que... Ese es el problema, ¿no? Creo que al final de cuentas cada uno, al menos de los perfiles que se ven pues dentro del Morena, tienen cada quien una plataforma muy distinta, muy diferente. Por ejemplo, vemos a Claudia Sheinbaum, yo lo digo así de manera interna, pues que se ve, pues es la persona que interioriza o que personaliza pues hasta los principios de Morena, ¿no? Porque ella fundó Morena, ha estado con Andrés Manuel López Obrador. Viene del CEU, del Movimiento Estudiantil de los 80 en la UNAM. Aunque diría el nieto de Pancho Villa, y que le mandamos un saludo, que de todos son de los mismos, era el mismo grupo en CEU, Marcelo y Claudia salieron de donde mismo, pero a final de cuentas, creo yo cada quien tiene una plataforma muy distinta. Y te digo, yo por ejemplo... carreras políticas han corrido en pistas totalmente diferentes, claro. O sea, Claudia viene del activismo, pero de ser seguidora. Claro. Marcelo me parece más es la figura del asesor, ¿no? Del que siempre está atrás, tratando ahí de darle mesura al presidente. Y en el caso de Adán Augusto, pues es el cuate con el que te vas a tomar las chelas, pero pues no repunta en absoluto.
O sea, bueno, para mi manera de ver, está dando bandazos. creo que es un operador está muy, muy importante y podemos decirlo así en algún momento porque se esperaba que también Ricardo Monreal diera el salto a la Secretaría de Gobierno en algún momento del sexenio y no lo dio porque Adán Augusto sí lo pudo dar y es una persona que tal vez no ha generado estos enconos como si los ha generado Ricardo Monreal o no se han hecho públicos. ¿Quién sabe? Sí, vamos a ir a un corte. Eso, muy bien. Así, miren, ustedes denle vida. Yo nomás quiero decirles algo. Adán Augusto se subió a la campaña y creo que anda dando bandazos. Eso de irse a fotografiar con el rector de la UAS, sabiendo que es el principal opositor de Rocha, del gobernador de Morena, ya creo que sí hay. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos y los dejo con ustedes. ¿Va? No se vaya de acá. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Ya no me meto. ¿Quién iba a hablar? Adelante, sí. No, a y ver, también Miga casi. Me parece que se sobreestima la figura de Adán Augusto, ¿no? O sea, al menos en las encuestas tiene el 3-5%, no repunta más. Y también creo que como político profesional le hace falta mucho. Este exabrupto que vimos apenas con el grupo de una madre de uno de los desaparecidos que le dices que yo no confío en el gobierno y él se voltea y le dice yo tampoco confío en ustedes. A ver, eso no habla bien de un político, digamos, que entiende, que se sensibiliza ante la tragedia, digamos, más escalofriante de los últimos 10 años en este país, que es el tema de los desaparecidos. Entonces, yo no le veo, digamos, esas tablas ni siquiera para tenerlo ahí como un referente. Creo que en todo caso la contienda estará entre Marcelo y Claudia. Y en el caso, ya lo decía, de Claudia, pues es la seguidora, es la más cercana en términos de esa trayectoria política de Andrés Manuel. También está del otro lado Marcelo, pero bueno, a él le veo pues un perfil un poco más del asesor, del consejero, del príncipe. Pero le veo también pocas posibilidades, ¿no? No está en el ánimo del presidente. Él siempre estará con los que son más seguidores, más fieles. Fíjense que yo veo el tema como, al menos en el caso pues de la sucesión presidencial, si ya lo manejamos de esa manera, que Marcelo representa un paso y Claudia puede representar un salto, pero a veces en los saltos te puedes caer. O sea, eso es una realidad, a final de cuentas. Porque, y déjame, perdón, terminar la idea, porque creo que Marcelo, como bien lo dice aquí la compañera, pues puede ser más mesurado, ¿no? Y creo que en algún momento, y lo indican las preferencias que se hacen en las encuestas, a Marcelo, si bien sí hay personas dentro del Morena, porque ya es muy amplio que pudieran abanderar con él estas causas, también hay mucha gente de fuera, incluido la misma oposición, que lo pudiera acompañar, a diferencia de Claudia Sheinbaum, y es por eso que Claudia Sheinbaum pudiera representar el salto. Y obviamente uno que pudiera ser activista, militante o simpatizante, pues lo que preferiría sería un salto, ¿no? De estar así manejándolo discursivamente, de un inicio de una transformación que propone Andrés Manuel López Obrador a culminar la transformación que sería con Claudia Sheinbaum, o un intermedio que es con Marcelo Ebrard, que es continuar esos trabajos, ¿no? Esa cimentación que todavía podríamos decir. Yo creo que la gran batalla es esta, la mesura, la conciliación contra la radicalización. Y entendiendo radicalización como esta idea de ya no es tiempo de seguir esperando, nos surge como país dar el salto hacia la equidad, hacia la justicia. Mira, hay una cultura punitiva en México. Sí, a ver, enorme. las últimas encuestas que estaban realizando es ¿por qué meterías a la gente a la cárcel? Y prácticamente te dicen que por todo, desde robarte un panecito de estos de la compañía famosa panadera de México hasta hacer lo que sea. A ver, el problema es que en México efectivamente tenemos esta cultura de que paguen. Yo continuamente les digo a algunas personas, pasamos de la idea de que yo quiero salir de esta escala social, de que yo quiero ir hacia el siguiente nivel, yo ya no quiero salir, quiero que los que están ahí arriba vengan hacia acá. Y entonces retomo, lo que dices es fundamental. ¿Quién se suma a este barco de la conciliación?
estamos hablando de esta persona por la cual empezamos a platicar y Monreal dice, yo soy conciliador, soy una persona que suma. Quiero ser el presidente de la reconciliación. Claro. Y retoma la figura del santo niño de Atocha siempre para... encomiéndate. Pero jugar con esa parte religiosa de la sociedad está haciendo también, lo mismo que Andrés Manuel. A ver, estoy de alguna otra forma aludiendo al bagaje cultural. Te estoy diciendo que yo soy parte del pueblo y me pongo a hacer un rap y todo esto. Es decir, están dando bandazos, ¿no? Si hoy está de moda salir en las redes y entonces estar haciendo ridículos ahí, como se hizo en el estado de Nuevo León para ganar una elección, pues entonces están tratando de sumarse a todo esto que no necesariamente dignifica. Pero entonces, para ceder la palabra, insisto, ¿quién es conciliador? ¿Y quién es radicalista? Sheinbaum es radicalista y por lo tanto, segurísimo, Andrés Manuel finalmente va a terminar poniendo su brazo de te doy la bendición, vamos adelante. Y obviamente en ese sentido veamos si Ebrard soporta otro embate de decirle una vez más, no eres tú. Que también se hablaba de Movimiento Ciudadano para abanderar a Ebrard como una hipótesis, ¿no? Exacto. Que creo yo que sería la única forma en la que el Morena podría verse en complicaciones para el 2024. Si hay una decisión interna, o sea, si los monrealistas, o en este caso, como dice un buen amigo de acá, los ebradoristas, se van de Morena, creo que es donde podría poner en aprietos para el 24, ¿no? Pero, ¿cómo ven las cosas en Michoacán para el 24? No queríamos hablar del tema local. Bueno, adelante. No, yo no digo nada. Adelante. Porque yo digo, Silvano Aureoles anunció que él iba a hacer. Claro, ya lo dijo. Sí, ya. Ajá. Yo soy candidato. Adelante. Estoy listo, dijo. Sí. Lo que quieras decir. No, a ver, me quedé pensando todavía en lo que comentábamos respecto de qué es lo que viene. En el caso de Ricardo Monreal también creo que otra forma de mostrar su mesura es teniendo claro que la disputa por la candidatura o la eventual candidatura, pues es contra el presidente López Obrador, o sea, no es contra Claudia, no es contra Marcelo. Y por eso creo que él un poco también se detiene, ¿no? Al final es el presidente con mayor aprobación en los últimos años, más del 60%, aun cuando los resultados y aun cuando se le puedan cuestionar en distintos rubros de gobierno, innumerables situaciones, incluso también de temas de corrupción, hay que decirlo. Claro. La cuestión de Segalmex, ninguna figura de la oposición ha abanderado, digamos, ese tema que se dice es la estafa maestra del sexenio de López Obrador, de la 4T. O sea, ninguno coloca sobre la mesa ese tema y a mí me parece que pues está bastante complicado el tema, ¿no? Todos hemos oído hablar en algún momento de este famoso Jung, ¿no? Gustav Jung, y hablaba sobre los arquetipos, ¿no? Y todo esto, lo que significa la conciencia colectiva. Y ahí es donde está uno de los grandes secretos. Andrés Manuel puso en la conciencia colectiva durante años que él era honesto, que él era trabajador y que todo lo que estaba alrededor de él tenía este halo inmaculado. La gente lo compró. Y tú le puedes poner un dato enfrente y va a decir, sí, pero antes, sí, pero. La gente ama a Andrés Manuel. Pero que incluso yo considero que tiene que ver con que Andrés Manuel en su sola persona no tiene nada que le persigan. En efecto, tú hablabas, hay un halo, ¿no? Y en ese alrededor de él hay mucha gente como Manuel Bartlett que no debería estar donde está. Claro, pero creo que lo que refuerza esa idea que tú dices es porque, pues si Obrador quisieran destruirlo desde antes, ya lo hubieran destruido, pero no tienen cómo, no le han encontrado nada. Porque evidentemente cuenta con la simpatía, con el amor. Y aunque todo el mundo, de repente utilizamos esa palabra de múltiples formas y a veces incluso equivocadas, la gente verdaderamente tiene cierto grado de veneración por él, porque ha sabido construirlo. Y entonces ahí es donde está mi pregunta. A ver, ¿será Claudia la que va a decir, sí, señor, yo voy a continuar con esto, voy a continuar echándome encima a todos? Porque yo no veo a todos los demás echándose encima un país, no lo soportarían.
No sé si me explico. No tienen toda esa estructura que Andrés Manuel tiene para soportar cualquier embate. No, claro, todos los eso, demás no sí. lo van a hacer. Entonces, independientemente de que pudieran continuar con esta línea, no va a ser igual. Fíjate que hay un tema ahí muy interesante, volviendo al tema de las encuestas, para retomar lo tuyo, que es, a final de cuentas, este apoyo que todavía tiene el presidente se traslada en muchas ocasiones a la preferencia que tiene el partido y en algunos casos al de los, pues de los que quieren ser candidatos, ¿no? Ya sea Marcelo o sea Claudia. Y creo que ahí está también mucho la clave, porque a final de cuentas, como tú dices, ya sea radical o mesurado, va a ser realmente el apoyo que tiene abajo en la ciudadanía en general a ser radical o ser mesurado. Y va a ser eso. Sencillamente por eso la decisión se baja a una encuesta en donde el pueblo realmente va a ser el que decida quién va a ser el candidato. Si quieren un candidato, y lo podemos decir con tus palabras, radical o un candidato mesurado como Marcelo, pues ese va a ser el pueblo el que lo va a decidir. Yo estoy completamente seguro que pues va a ser en ese tenor. No, así como tenemos claro que al obradorismo le quedan 8 años, creo que también a todos nos queda claro que quien va a definir la candidatura presidencial es el presidente López Obrador, Vamos a hacer ¿no? un corte y retomamos Tampoco eso hay que está diciendo Eli. No es censura, de verdad, me pusieron ahí corte. La producción, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, Eli. Sí, un poco pues a modo de ir cerrando, bueno, pues decíamos que todo pareciera indicar que pues tendremos obradorismo para rato, digamos, hay una oposición débil que no se ha dado cuenta que bueno, pues que hay errores de gobierno que pudiera estar señalando, incluso temas de corrupción, pero que si bien están hacia la periferia, no están ensuciando la figura presidencial. Y yo terminaba tu comentario, Miguel, diciendo que bueno, a todos nos queda claro que este sistema, modelito que han tomado de las encuestas, pues es totalmente ficticio, ¿no? Tan lo es que el mismo Monreal pues ha dicho que él no va a participar si se da este modo de elección simulado, todos lo sabemos. Entonces pues va a ser el presidente de la República quien al final termine definiendo quién será la corcholata ganadora, ¿no? Y todo parece indicar que será Claudia Sheinbaum. Pues mira, yo tengo mucha fe en que se va a poner la decisión al pueblo, así se ha hecho, así el mismo Andrés Manuel López Obrador pudo acceder al cargo pues más importante del país, que es la presidencia de México, y yo creo que está ahí y por eso están sirviendo muchos estos ejercicios. Desde luego yo retomo palabras que el mismo diputado Gerardo Fernández Noroña dijo, no hay un piso parejo, es evidente, él lo dice y lo acepta, ¿no? Porque exactamente, porque hay distintas plataformas y es algo que pues, intentamos dilucidar aquí, ¿no? Hay personas que por sus antecedentes o su trayectoria puedan tener un poquito más de fuerza, otros menos, pero todos tienen algo muy importante. Ahora sí, en lo que yo sí pudiera coincidir contigo es que indiscutiblemente Andrés Manuel López Obrador tiene que, y eso creo yo lo veo como obligación para él, ser parte indiscutida del proceso del que va a participar, pues, para elegir al próximo candidato. No que él elija a quién lo va a suceder, sino que sí sea el punto de inflexión o el punto de encuentro, de conciliación y de reconciliación con los que puedan quedar un poquito más dolidos, ¿no? Bueno, perdón. Sí, no, es que no nos puede quedar duda, digamos, ha sido el objetivo de su trayectoria política del presidente López Obrador, la presidencia de la República, la cuarta transformación, y no se las va a dejar en manos de cualquiera esa continuidad. Entonces, yo creo que se está jugando mucho López Obrador y eso es lo que va a terminar definiendo. ¿Quién se va a quedar con esa tarea de continuar el legado? Para cerrar, ¿cómo ven? En serio, ¿cómo ven Michoacán? No me hablen de nombres, háblenme de números si quieren. ¿Cómo ven a Michoacán en el 24? Mitad y mitad. El Morena vuelve bueno, no vuelve porque acá nunca lo ha logrado. El Morena avasalla, la Alianza controla. ¿Cómo ven Movimiento Ciudadano? ¿Dónde está? ¿En lo local? Hay muchas cosas que quedaron ocultas. Yo creo que cuando el Instituto Nacional Electoral se mete en esta batalla de quitarle el permiso de la candidatura a Morón, jugó una carta muy poderosa. ¿A qué me refiero? Ya después no había cabida
para todas estas quejas que Silvano y otros muchos pusieron sobre la mesa de lo que pasó en Michoacán. Yo evidentemente digo que habrá que tener mucho cuidado. Recordemos que los puntos de separación entre lo que fue Carlos Herrera y lo que fue nuestro actual gobernador Bedoya son muy cortos. Que hubo 0.8%, que hubo una situación muy obtusa, oscura, complicada en toda esta región de Tierra Caliente donde hubo casillas que no había ni un solo voto para los contrincantes. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones muy complejas. Michoacán no es para nadie en este momento. Bedoya no tiene la capacidad en el sentido de arraigo todavía. Yo no quiero hablar de manera irrespetuosa ni irresponsable. Creo que obviamente a él le tocó tomar, ha hecho un proceso interesante, pero tendría que fortalecerlo con otras cosas para verdaderamente candidatear a Morena como un partido verdaderamente hegemónico en el Estado. Creo que todavía está en el aire. Pero además ser muy importante un actor de unidad, ¿no? Porque yo creo que si ya de por sí quedaron evidenciados pues varios heridos en el camino al interior de Morena, creo que hoy el gobernador tiene una doble responsabilidad, no solo como el ejecutivo de la entidad, sino también pues cómo logra aglutinar esas fuerzas dispersas y que da la impresión que han sido maltratados, ¿no? Digo, por lo que también vimos en las últimas semanas en el Congreso del Estado. Entonces, creo que ahí hay todavía tiempo de enmendar pues lo que no se ha hecho bien. Si es que se hace un ejercicio de autocrítica. Pues mira, yo creo que en el caso de Michoacán, hablando del partido, del Morena, yo creo que va a refrendar tal vez lo que ya tiene, tal vez pueda crecer un poco más, pero creo que porque pues a final de cuentas creo que el gobernador ha estado trabajando bien en esa línea, pero debe de haber algo que se tiene que hacer y es una obligación en este momento para todos los militantes y más que nada para los que dirigen esta empresa, ¿no? Hablándolo pues como un esfuerzo, no como empresa, ¿no? Una asociación, que es la conciliación o el mirar hacia adentro. No estamos en la época del Partido Revolucionario Institucional, cuando se cambió de nombres del Revolucionario Mexicano y el Nacional Revolucionario, en el cual nos tenemos que matar pues para acceder a los lugares o acceder a los puestos y poderle dar un cauce a lo que es el partido. Creo que se tiene que mirar hacia adentro del partido para salir fuertes en este 2024 que viene y poder refrendar, porque a final de cuentas no ha sido una situación sencilla como lo pudiera ser en otros estados donde se gana y se avasalla. Aquí los que pueden avasallar son los grupos internos, pero los grupos internos tienen que enfocarse o los dirigentes tienen que enfocarse a mirar hacia adentro para que desde dentro esté fuerza. Se demuestre la fuerza que se dice tener el Morena en el estado de Michoacán. Hay áreas de oportunidad. Tener el poder te da muchas posibilidades, ¿no? Como decíamos, al final del día es un doble filo. Si tú haces bien la gestión, te da permiso de aspirar a continuar, ¿no? Estamos en un punto donde todavía pueden pasar muchas cosas desde que se fortalezca el proceso que tiene Bedoya y por lo tanto ponga un piso mucho más parejo para lo que viene o que definitivamente en este jaloneo que viene en las elecciones presidenciales pues pueda salir perjudicado efectivamente y que en aras de apoyar a un candidato descuide, ¿no? Como lo está haciendo Claudia, ¿no? ¿Cuántos sueldos tiene que estar diciendo que no los va a cobrar o devengar porque anda en campaña nacional? Esperemos que eso lo sepan observar y en su momento lo puedan capitalizar. Entonces yo digo, nada para nadie, ¿eh? Ajá. En este momento tiene que ser un elemento de cohesión y no de dispersión del poder. Claro. Entonces creo que ahí tiene una responsabilidad importantísima por delante el gobernador. Bueno, llegamos al final. Interesante mesa. Muchas gracias. Ojalá no sea la última vez que nos vemos por acá. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Benjamín. Un placer. Gracias, Pompa. Un gusto. Sí, y Eli, muchas gracias. A ti. Sí, bueno, pues yo lo único que puedo decirles es que pues terminé pensando que Claudia puede ser la presidenta y que en el estado las cosas van a estar difíciles para Morena, ¿no? O sea, fue creo que la conclusión que se hizo al final y bueno, quién sabe, esperemos, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero creo que fue un buen análisis. Pues nos vamos. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal.
con peras y manzanas tratamos de exponer las corcholatas, decían acá, para el 24 en el país y bueno, también un poquito aquí en el estado. Muchas gracias por habernos visto. Recuerde, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó